Buenos días, mi nombre es Juan José Cortés y el día de hoy todos y todas vamos a hablar un poco de ese periodo en la historia que hemos denominado como la violencia en Colombia. Violencia con B mayúscula. Vamos a hablar también un poquito de las reflexiones que se han hecho sobre su origen y sobre todo hablaremos de las dinámicas emergentes que han suscitado la violencia. Para iniciar, es pertinente que nos hagamos la pregunta ¿en qué momento surge realmente la violencia colombiana? Claro, dependiendo del autor que trabajemos, tendremos una perspectiva diferente. Sin embargo, quiero que hoy nos quede claro y que no nos vayamos sin ver este video, de que el 9 de abril de 1948 no es igual al origen de la violencia. El Bogotazo, como se le ha denominado, es en realidad la representación de una sumatoria de violencias que estaban sucediendo a lo largo del territorio nacional, desde los años 30 hasta los 40. Esto lo podemos evidenciar en esta gráfica, la cual está hecha sobre datos planteados por Daniel Peco en su trabajo, en relación a la cantidad de muertes que han ocurrido de 1947 a 1953. ¿Por qué les presento esta tabla? Si miramos la línea roja, notamos que claramente en 1948 la tasa de mortandad por violencia colombiana es altísima. Pero si miramos un año antes, que es el 47, antes del Bogotazo, y lo comparamos con el 51, 52 y 53, vamos a notar que aunque no se considere la violencia, han habido bastantes muertes. Entonces, esta gráfica lo que intenta es desmentir un poco esa idea de que la violencia comienza en el 48. La violencia antecede el 48. Pero entonces, si no fue en el 48, ¿cuál fue el origen real de la violencia? La historiografía colombiana y varios autores también de Latinoamérica y bueno, varias partes del mundo han intentado construir una respuesta a esto. Sin embargo, algunos han caído en un error. Y es que en el afán de haber querido unificar los relatos, las diversidades de la violencia colombiana, quieren mostrar una generalidad intentando encontrar una causal común. Pero ahí hay un pequeño problema, y es que la violencia no es algo homogéneo. La violencia debemos presentarla desde las particularidades que surgen cuando los actores y el territorio interactúan entre sí. Autores como Pecó, Medina, Molano, Pizarro, Melo, a lo largo de su trayectoria han intentado darle respuesta a esto. Luego de haber revisado cada una de estas posturas, para mí, se sobreentiende que el 48 no es el origen de la violencia en Colombia. Claramente, violencia con B mayúscula. Esta lo antecede muchos años atrás. Es causada no solo por la idea bipartidista que tenemos de liberales y conservadores, sino que también responde a dinámicas de cambios de hegemonías políticas, odios heredados por la guerra, desigualdades salariales, colectivos sindicales, el nacimiento del comunismo como partido en Colombia, el control de las armas, el control de las urnas, pero sobre todo se ha dado también por la falta de una presencia estatal. Es decir, el inicio de la violencia no responde a un hecho causal, sino a un escenario de múltiples causas que al juntarlas todas convergen en el periodo que hemos denominado como la violencia. Luego del análisis documental que realicé sobre los autores antes mencionados, se llegó a un común acuerdo de que la violencia inicia en el 30, con el cambio al gobierno liberal presidido por Olaya Herrera. Se empezó a practicar una persecución hacia conservadores para tener un mayor control local o poder local por parte de los liberales. Se incrementó la lucha y defensa por la tierra por parte de algunos liberales y del Partido Naciente Comunista. La posesión de armas incrementó el presupuesto nacional, el esparcimiento de ideologías y el control de la tierra son la materialización de la lucha que se llevó a cabo durante la violencia. Sin embargo, el Partido Conservador también, cuando volvió a acceder al poder de la mano de Ospina Pérez, lo que hizo fue reproducir lo mismo que había pasado en la historia reciente. Básicamente, persiguió liberales, como lo hicieron con ellos,
para que regionalmente volvieran a tener el poder de lo local. Asimismo, también hicieron gran represión policial y militar sobre varias partes del territorio. Sin embargo, estos hechos suscitaron diferentes dinámicas que fueron determinantes en el desarrollo de la violencia en Colombia. Primero, para el desarrollo de este tipo de confrontaciones, fue esencial comenzar a construir socialmente identidades que hablaran sobre qué se entendía por amigo y enemigo. Según Pecó, el lenguaje partidista fue determinante para esto. Aspectos como la etnia, la religión, la cultura, tu pertenencia a lo socioeconómico y también lo político atribuyeron de manera negativa a las actitudes del opositor. Como estrategia de persecución a los liberales, que es un claro ejemplo, los conservadores construyeron la identidad de sus opositores, con el imaginario de que tenían una cabeza comunista y un cuerpo liberal, como lo ven en la diapositiva, dándoles una carga de maldad, sobre todo ¿para qué? Para legitimar un actuar violento en contra de ellos. Ahora, es clave preguntarse si realmente la violencia fue un fenómeno nacional generalizado o en realidad presentó algunas particularidades dentro de lo local. Son dos términos de gran importancia para ahondar la violencia. Las directrices e ideales partidistas de manera masiva agruparon gran parte de los colombianos en filas partidarias, que en cierta forma fueron detonantes de violencias. Sin embargo, esto no quiere decir que toda la violencia colombiana responda al bipartidismo en su generalidad. La disputa por el control local de municipios, veredas o corregimientos para intereses particulares o privados cobró una gran relevancia. Aunque desde los directivos liberales o conservadores en los años 40 se abogara por un cese a la violencia desde lo local, los jefes, los gamonales y los caciques seguían produciendo violencias por el control del territorio. Por esta razón es necesario entender que aunque el Partido Liberal y Conservador tuviera directrices nacionales, no quiere decir que la violencia o siguiera o apaciguara, sino que esta estaba determinada por las dinámicas internas de los territorios y en este caso pues de la localidad. Por esto es necesario que la violencia colombiana no la entendamos desde lo homogéneo, es decir, como una violencia igual en todas partes. En realidad, como se mencionó antes, la violencia colombiana es un fenómeno heterogéneo que se caracteriza por que es particular dependiendo del lugar y los actores en la que se ejecute. Para Pecó, es heterogénea desde los choques electorales, acciones políticas militares, vendetas locales, venganzas individuales, desalojo de la población, formación de grupos de guerrilla organizada o hasta el bandolerismo social. Luego entonces es necesario que también entendamos algo, y es que en realidad, como ya se ha visto, no solamente hay dos actores, no hay solo liberales y no hay solo conservadores. En Colombia existen pequeños propietarios, jornaleros, arrendatarios, jefes políticos, élites económicas, sindicatos, que al momento de relacionarse entre sí generaban gran variedad de violencias, respondiendo a la defensa de sus intereses particulares. Pero entonces, en realidad, si no solamente hay un actor único, sino que también hay colectivos, hay grupos, ¿la violencia es de colectivos o es de individuos? En realidad, es de las dos. En la localidad podemos encontrar un claro ejemplo de esto. Allí hay dinámicas en donde se plantean estrategias colectivas para la defensa comunitaria, como autodefensas, pero también podemos hablar de violencias individuales generadas para acumular recursos materiales o políticos. ¿Cómo qué quiere decir esto? Un gran propietario echando a los jornaleros o arrendatarios que estaban en la zona. Una bella metáfora de todo lo que se ha explicado a lo largo de esta corta exposición es entender a la violencia colombiana como un iceberg, donde siempre hemos visto que ha sido una lucha entre liberales y conservadores, ahí en la punta total del iceberg, pero que en el trasfondo lo que en realidad hay es una fragmentación del tejido social que evidencia las diferentes problemáticas que acontecieron en los 30, 40 e inicios de los 50. Para finalizar,
Es clave entonces que nos haya quedado en realidad que Colombia, cuando hablamos de esa violencia con B mayúscula, es heterogénea y que por lo tanto debe estudiarse desde su particularidad, que esta violencia evidentemente no inicia con el 48 y que responde a dinámicas emergentes de los 30, 40, con una gran diversidad de actores que no solamente hablan de una ideología política como es el liberal y el conservador, sino que también ejemplifican una conflictividad interna de las poblaciones agrícolas.